Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto volver a saludarlos en un nuevo episodio de este podcast en el cual hablamos acerca de los dones espirituales, de los diferentes dones. Ya hemos hablado de cada uno de ellos en detalle. Si gustas ir al primer y segundo episodio en el cual analizamos la lista de dones que hay tanto en Primera de Corintios como también algunos dones que están enlistados ahí en Romanos, que son los dones de servicio. Ahí puedes conocer a profundidad, o bueno, más o menos en profundidad, un panorama general de los dones que hay ahí enlistados, que son dones bíblicos, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco lo que hemos conversado en los últimos dos episodios. ¿Y cuál es nuestra intención en este último episodio, ¿no? ¿De qué vamos a hablar en los siguientes minutos? Justo queremos abrirte, ¿no? Como es a ti, hermano, hermana, nuestro corazón un poco, ¿no? También en esta parte de cómo hemos experimentado los dones. No queremos que te quedes con la idea de que hablamos de ellos como un objeto de estudio lejano, que los analizamos desde la distancia, ¿no? Nosotros hablamos de esto también desde una perspectiva muy experiencial, personal. Eh, porque es importante, ¿no? Entender esta idea, como dijimos en el primer episodio, nosotros creemos que esto aún continúa en nuestra vida, en nuestras congregaciones, y nosotros lo hemos experimentado. Entonces, quiero que hablemos un poco de esto, y para comenzar quiero plantear una situación y que la comentemos, ¿no? Que la vayamos comentando y vayamos también desarrollando ciertas ideas en torno a esto. Esto parece chiste, ¿no? Pero tal vez es una anécdota en alguna iglesia de algún lado, quién sabe, ¿no? Pero estaban reunidos el cuerpo ejecutivo para decidir el color de las paredes de la iglesia. Es una decisión importante, ¿no? La iglesia lleva pintada de cierto color un tiempo y es necesario un cambio, ¿no? Una manita de gato para las paredes de la iglesia. Entonces llega el pastor con el cuerpo ejecutivo y dice, hermanos, pues el Señor me dijo, orando, que el color de las paredes tenía que ser rojo. Ah, bueno, pues lo dejo a su discusión para que lo decidamos. Se para uno de los hermanos del cuerpo ejecutivo. Pastor, a mí el Señor me mostró en un sueño que el color de las paredes tenía que ser azul. Oh, no, entonces pues el Señor se lo dijo en un sueño, tenemos que pintarlas azul. Y se para otro hermano. Hermanos, a mí el Señor me dijo en dos visiones y dos sueños que el color de las paredes tenía que ser verde. Oh, wow, dos visiones y dos sueños, ¿no? Hay que pintarlas de verde. Y así se fueron parando cada uno con muchas más manifestaciones espirituales para decidir el color de las paredes de la iglesia. ¿A qué quería llegar con esta pequeña historia o situación? Que a veces se pervierte el uso y el propósito de los dones, ¿no? Los dones, o sea, las visiones, los sueños, la palabra de ciencia, de sabiduría, la profecía, no estaba en la iglesia para decisiones de ese tipo, ¿no? Como de las paredes del templo. Eh, es un propósito mayor el uso de los dones. Entonces, que yo vaya diciendo, no, pues una palabra profética para ti, una palabra profética para ti, y yo ande repartiendo profecías como reparto dulces, pues no está bien. Entonces, pues no sé qué opinas de esta historia, Giovanni. ¿A qué te remite esta historia? ¿Te remite a tu pasado? ¿Has hecho eso? No, a mí el Señor me dijo esto. ¿Qué opinas, Giovanni? Es algo se puede escuchar muy chistoso, pero como dices tú, en una iglesia muy lejana, ¿no? Este, Llegué a escuchar así algún comentario de algún hermano que dijo, Dios me mostró, Dios me dijo que la iglesia tiene que ser, acomodada de esta forma las bancas para que el Señor se pueda mover con libertad. Entonces, me recuerda a esa parte de decir de, de, de decirle las paredes son de este color, porque si no el Señor no se va a mover. Y referente a lo que hablábamos, decíamos
pues cuando Dios te da una palabra, debe de ser una palabra con cierto amor, con cierta, vamos a llamarle como inteligencia, vaya, ¿no? Entonces, vemos a veces que quieren usar la palabra de Dios como excusa o la quieren hacer como algo que se debe de hacer porque ya el Señor me dijo, y a veces para hacernos creer o hacernos sentir más, a veces porque que el Señor sí me usa, que el Señor sí me habla, les voy a decir esto, ¿no? De nuestra creencia. Entonces, sí es algo muy peligroso que en la iglesia a veces se ve y la gente, por no saber, por no estudiar la palabra de Dios, se puede dejar llevar por comentarios así. Entonces, sí es complicado, pero sí es algo, aunque se escuche muy chistoso, sí pasa en las iglesias, claro que sí. Sí, es, no, no, por eso les comentaba, ¿no? A quienes nos escuchan que podemos hablar desde la experiencia, ¿no? Tanto malas como buenas, ¿no? Entonces yo aquí le preguntaría, ¿no? A, a mi hermana Jimmy como, como pastora de una congregación que nos dé su perspectiva en cuanto a esto, ¿no? Digo, sin quemar a creyentes, sin quemar a congregantes, sin mencionar nombres, pero a lo mejor que nos dé un poco dentro de su congregación, cómo ha visto esta parte, ¿no? ¿Cuál ha sido como, a lo mejor de qué lado de la balanza está, ¿no? ¿Es un mover más sano o ha sido un mover que a veces se ha pervertido un poco por algunos hermanos con malas intenciones? ¿Cómo ha sido en su experiencia, ¿no? Como pastora en el liderazgo esta cuestión del fluir de los dones? Sí, gracias. Pues bueno, ciertamente, ¿verdad? Muchas personas o muchos hermanos pueden llegar a querer servirse de los dones. Eh, no hablando ahorita, por ejemplo, en la iglesia que estamos pastoreando, bendito sea Dios, Él nos ha permitido ir dando enseñanza y que poco a poco los hermanos han ido creciendo en esa parte. Puedo hablar algo bueno, una experiencia buena que tuvimos aquí fue creo que tiene 2 años. Terminando una enseñanza, un hermano, un predicador invitado, pues comenzó a hacer el llamado en ministración y ahí pudimos ver cómo Dios lo usó y estuvimos, no sé, yo creo que como 3 horas, o sea, por eso uno puede ver cuando es un mover de Dios, ¿verdad? Porque yo ese día vi a la gente quebrantada, vi a la gente humillada, buscando a Dios en ese sentir. Y pude ver cómo algunos hermanos recibieron sanidad, otros me decían, pero como este hermano, este pastor, o sea, me dijo muchas cosas de mi vida que nadie sabía y que solamente ahora sí que yo se lo dije a Dios, cosas desde a lo mejor algún reclamo o cosas que estaban pidiendo. Entonces, ahí hubo un mover de Dios, una respuesta a través de palabra de ciencia o palabra de sabiduría, ¿sí? O lo que mencionaban también del don de sanidades. Entonces, de esa parte, pues, fue algo muy, muy hermoso, algo muy lindo, porque la mayoría de las personas siempre como que esperan la hora de la salida, ¿no? Del culto, pero aquella vez no, o sea, fue realmente un mover hermoso. Y puedo también contar algo, una experiencia no muy buena, no de hace muchos, muchos años, cuando yo pues todavía era una chiquilla adolescente y que la verdad no entendía mucho de esto, pero se escuchaba y se sabía, ¿no? De, de un cierto hermano, de nombre que no diré, pero lo que hacía era lo que hace un momento decían. Es que el Señor así me dijo, así dice el Señor. Y él comenzaba a visitar a algunas jovencitas y de repente decía, es que el Señor me dijo que tú vas a ser mi esposa, ¿no? O el Señor me dijo que tú vas a estar conmigo, pero resulta que pues, el hermano ya tenía esposa. Entonces, eso es muy peligroso y como tú lo decías, parece chiste, pero son cosas que sucedieron,
¿sí? Hasta que por ahí alguien pues lo frenó y le dijo, hermano, pues, ¿cómo, ni modo es que yo deje a mi esposo, ¿no? No, no tiene como lógica eso. Y podemos darnos cuenta, hermanos, que hay corrientes, pues sí, doctrinales y hay, ciertos movimientos donde se ejerce ese tipo de cosas y porque dicen es que si lo dice el apóstol, es que lo dice el siervo de Dios, ¿no? Entonces como que le dan ese peso porque tal persona dice es que así dice el Señor o el Señor me dijo o el Señor me lo reveló. Y así, ¿no? Yo recuerdo esa parte y una vez alguien por ahí dijo, pues si el Señor se lo reveló a usted, pues que me lo revele también a mí, porque si Dios le habla a usted, pues también me puede hablar a mí, déjeme ir en oración, ¿no? No de este mismo caso, sino de otro. Entonces, es muy necesario lo que ya hemos visto, el poder discernir, el poder juzgar, el poder ir a la palabra, el tener esa comunión, y es lo que anhelamos, ¿verdad? En la iglesia del Señor que hoy en día pues los dones se sigan ejercitando, pero no servirnos de ellos, ¿no? O no querer a lo mejor eh, pues sí, hacer un mal uso y estar haciendo proselitismo hasta con la palabra de Dios o con los dones que se puede pues hacer, ¿no? O pensar, ah, pues como tal hermano tiene el don de profecía, pues que me profetice, que me depara a lo mejor más adelante mi futuro o cosas así. Entonces, pues pudiera uno decir tantos ejemplos, que hay muchos, de verdad, yo recuerdo muchos, pero voy a dejar este espacio para que alguien más nos comparta una anécdota. Sí, no, qué importante es tener ambas partes, ¿no? Para esta cuestión, porque si, si nos guiara solo por una perspectiva, caeríamos en extremos y ese no es el punto. Digo, tampoco se trata de ser tibios, ¿no? Ni mucho menos. O sea, el punto con este episodio se trata de tener una balanza equilibrada, de saber que existe gente que mal usa los dones y gente que sí hace un buen uso de ellos para edificar al cuerpo, que es el propósito de los dones, como ya lo dijimos. Y qué importante es, ¿no? El uso cotidiano de los dones. O sea, que los veamos moverse constantemente en nuestras congregaciones de una forma correcta. Entonces aquí, por ejemplo, no sé, mi hermana Maru, ¿qué experiencia ha tenido a lo mejor en el ministerio con las damas, ¿no? Con las mujeres, porque muchas de ellas a veces llegan lastimadas, ¿no? La sociedad mexicana a veces constantemente maltrata mucho el papel de la mujer en el hogar y muchas de ellas llegan con heridas a nuestras congregaciones, ¿no? No sé, cómo ha visto esta cuestión del fluir de los dones actuando en la vida de esas mujeres, cómo las ha ayudado a sanar de esas heridas que pueden. Así es, gracias Pablo, gracias y también a todos los oyentes, el reconocer que Dios se mueve a través de los dones en las mujeres, en los varones, en los niños, en los matrimonios. Es importante que nosotros hablemos también de eso en nuestras iglesias, en cada área de los ministerios. Y bueno, yo quisiera compartirles un poquito acerca de qué es lo que está sucediendo con las mujeres en nuestra iglesia. De verdad ha sido impactante. Nosotros, ciertos, eh, temporadas, hacemos desayunos para mujeres, evangelísticos, desayunos en donde invitamos a las mujeres para que tengan ese apapacho de parte de Dios, pero también aparte ese apapacho de la iglesia, que es importante. Nosotros somos la extensión de Dios. Y a través de cada una de nosotras podemos bendecir a otra mujer, podemos bendecir de varones a otros varones, de matrimonios podemos bendecir a otros matrimonios. Y algo que sucedió impactante es que nosotros nos propusimos poner unas cartulinas en donde dijeran, ¿necesitas un abrazo? De verdad, y fue algo impactante porque en aquella ocasión Dios nos llevó a que pusiéramos mujeres en la entrada de la iglesia con esas cartulinas. Y bueno, pasaban y algunas hermanas pues decían, no, o sea, no, no, se pasaban, o sea, a mí no me abraces, ¿no? Otras, ay, sí, abrázame, ¿no? Pero algo que sucedió sobrenatural es que llegó una mujer que de vez en cuando va a la congregación
y nos daba el testimonio. Ese día lloró y se dejó abrazar por todas y dijo, hoy en la mañana me desperté y yo le dije a Dios, Dios, yo necesito un abrazo tuyo. Me siento tan sola, me siento tan lastimada. Dice que su esposo había fallecido, sus hijos no viven aquí en México, viven en otros estados. Ella, se quedó sin trabajo y bueno, situaciones que a veces pasan las mujeres. Y ella llegó y dijo, Señor, si tú no me abrazas hoy, no sé qué va a suceder, pero yo necesito un abrazo tuyo. No sé si este sea mi último día, pero yo necesito un abrazo tuyo. Y ella nos lo testificó. Cuando llegó al desayuno, ahí en nuestra iglesia, y vio estos letreros, o sea, dice, gracias Dios, porque era lo que yo te estaba pidiendo, y lloró y se dejó abrazar y nos daba como testimonio, a nosotros nos impactó. Y el que nosotros seamos la extensión de Dios, no sabes cómo le puede cambiar la vida a alguien. Quizás esta mujer, o sea, cuando nos dijo, yo no sé si este sea mi último día, nos pone a pensar en muchas cosas. No podemos dar ningún adjetivo, no podemos dar ningún calificativo, no podemos decir, ah, a lo mejor. No, sino simplemente fue impactante porque ella dijo, a lo mejor este era mi último día. Y ella se dejó abrazar y ella dijo, yo recibo el abrazo de Dios que hoy se lo pedí en la mañana. Y es impactante cuando nosotros somos esa extensión de Dios. Y esa es una bendición que déjenme decirles que les comparto aquí como parte agradable del mover de Dios en la vida de las mujeres. Pero también existe el abuso. Algo que nosotros tenemos que tener ese cuidado es que cuando se ministra de mujer a mujer, de varón a varón, tenemos que tener ese cuidado de que no sea un varón ministrando a una mujer que no vaya con su esposa. Tenemos que tener ese cuidado y el tener que marcar ese mover del Espíritu Santo que tiene que ser de mujer a mujer y de varón a varón. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en el orden y es lo que también nuestra hermana Jamie, pastora de la iglesia y que lo ve, yo creo que lo puede entender de una manera más razonable, es esto. O sea, no puede un varón llegar y ministrar a una mujer, ni una mujer llegar y ministrar a un varón. Y Pablo nos recuerda el orden que debe de llevar una ministración. Entonces, creo que también en eso nosotros tenemos que tener cuidado. Acá en nuestra iglesia, gracias a Dios, el pastor ha sido sabio en ese aspecto. Y cuando ha habido alguna situación, tenemos la libertad de poder decirle, ¿sabes qué? Este, no puedes ministrar a una mujer o no puedes ministrar a un varón. Y es delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y tenemos que también conocer qué dice la palabra de Dios y cómo nosotros necesitamos glorificar a Dios a través de nuestro testimonio, a través de nuestra convicción y a través de nuestra fe. Y yo creo que el Espíritu Santo es el que nos va a revelar todo aquello que nosotros a veces se nos olvida en algún momento dado, pero dice que Él las traerá a nuestra memoria y que tenemos que tener ese cuidado de no decir así Dios me ha dicho, porque es muy fácil a veces manejar eso, pero tiene que ser con temor y temblor. El mover de los dones del Espíritu Santo es la capacidad sobrenatural y el equipamiento que viene de parte de Dios. Y nosotros solamente somos ese instrumento para poder ser edificación para nuestra iglesia. Y bueno, así les dejo también el lugar a mi siguiente hermano y todo lo que nos han compartido de verdad a mí ha ministrado mi vida. Espero que también a ustedes oyentes. Y bueno, pues el seminario Ana Sanders está por abrir su nuevo ciclo escolar, así es que no se les olvide. Muy bien. Comercial. Sí, de paso, Comercial de parte. hacemos, de paso hacemos la promoción ahí de las ofertas, ¿no? Si van a nuestro nombre, nos dan descuento a nosotros en nuestras Sí, colegiaturas. sí, sí. Ah, no es cierto. Seminario Ana Sanders. Sí, muy, muy, muy importante, ¿no? Esta parte de ver la parte buena que hay en los dones, ¿no? Y en el fluir y que tiene un propósito no solo hacia adentro, sino hacia afuera también, porque hay muchos dones, pues muy llamativos, ¿no? El don de sanidades, el don de milagros,
que a veces tienen este propósito de convencer, ¿no? De dar testimonio, de dar señal, como dice Pablo, a los incrédulos y de forma personal. Yo creo que esta materia me ha confrontado de cierta forma en la cuestión del el fluir continuo en los dones, ¿no? Porque eh, personalmente les comparto, ¿no? A mis hermanos, bueno, que ya saben y a los oyentes, ¿no? Mi llamado pues es para misiones. Dios me dio un llamado a misiones, y a misiones tienes una particularidad a veces que es este mover, ¿no? Sobrenatural en estos dones, ¿no? En el don de milagros, en el don de sanidades. Y una vez una maestra me dijo, ¿no? Tienes que aprender a fluir en sanidades. Y yo como de, no, pues yo por qué, ¿no? Yo estoy chiquito, ¿no? Este, eh, estoy pequeño, no puedo. Y desde hace como un año me dijo eso, y para mí era como, no, yo no, gracias. Yo me fluyo más en palabra de ciencia, ¿no? A lo mejor, en el don de fe, ¿no? Pero no, en sanidades no, gracias. Pero como que me ha perseguido ese don, el don de sanidades, los dones de sanidades, tanto para exponer, hablar de ellos, como para practicarlos. Me he encontrado en situaciones en las que gente me dice, me siento mal, ora por mí, ¿no? Tengo tal enfermedad, ora por mí, ¿no? Los enfermos vienen y me persiguen, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo es esta cuestión de los dones y para qué funcionan, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho, hace un tiempo, que en una campaña evangelística en una iglesia ahí en Villahermosa, Tabasco, pues llegó un evangelista que se mueve mucho en estos dones. Y como que me vio y dijo, órale, ven, vamos a orar por los enfermos. Yo como, úchalas, ¿no? Yo otra vez, ¿no? Que vengo huyendo de los enfermos y hoy, ahí voy, ¿no? Y subió a una niña al altar, y la niña tenía problemas en sus pies, y tenía una piernita más corta que otra, ¿no? Y tenía problemas en la planta de sus pies, tenía pie plano, creo. Este, y me dice, a ver, sostén los pies, ¿no? Y pues sí, ¿no? Por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Y no, eso fue increíble, hermanos. O sea, literalmente vi cómo el piecito le creció. Fue impresionante. Eso, no, o sea, yo dije, no puede, Señor, qué increíble. A lo que voy es que el uso de estos dones también ayudan a atraer al que está decayendo en la fe, ¿no? Al que se está tambaleando, al que está perdido. Tiene esa funcionalidad también, ¿no? De traer a más gente al reino, ¿no? De que conozcan a ese Dios poderoso, ¿no? Y aquí yo preguntaría, ¿no? A nuestro hermano David, que él se mueve mucho en esta cuestión del evangelismo, ¿no? Y a él se le facilita mucho esta parte de evangelizar a otros. Entonces, no sé, hermano, a lo mejor usted en su experiencia, que Dios le ha llegado a mostrar, ¿no? Que está hablando con alguien y Dios le dice, dile esto, dile esto. No sé si a lo mejor pueda contarnos una experiencia de cómo ha tenido esta, ¿cómo decirlo? Esta sinergia, ¿no? Con el espíritu y con los dones. Sí, hermano, bueno, los que me conocen, quiero compartirles que, pues la verdad, luego a veces me dicen, oye, pero ¿por qué te suceden todas estas cosas? Pues será porque, para empezar, pues tú le estás creyendo a Dios que todos los dones que el momento nos da para ministrar a la iglesia y para como bien dices, a los perdidos, les voy a compartir una parte de mi formación en el seminario. Nos enviaron ahí a lo que era la penitenciaría y cerca del seminario a compartir el evangelio. Entonces iba con otros compañeros en ese tiempo, como en total éramos 5. Entonces llegamos ahí al Parque de la Penny, y pues normalmente ahí se juntan muchos indigentes porque hay una iglesia ahí que ya tiene mucho tiempo que llega a darles de comer, a predicarles el evangelio. Entonces, pues nosotros llegamos ahí, no sabíamos de esa parte, ¿no? Entonces estaban unos indigentes ahí y le digo, bueno, pues a lo que venimos, ¿no? Chavos, vamos a compartir el evangelio. Entonces nos acercamos a estos indigentes que estaban ahí y había uno que se destacaba porque pues era inclusive más alto que yo. Y de repente en el pensamiento el Señor me dice, dale un abrazo de mi parte.
Y yo, oh señor, ¿cómo le voy a dar un abrazo? O sea, si está bien mugroso, está bien. Y pues ahora sí que yo siempre he sido de las personas, bueno, Dios sabe, que pues no le tengo miedo a nada, ¿no? O sea, finalmente, como Pablo dice, pues yo voy porque el Señor así quiere y así le place usar mi vida. Entonces llego y le digo, pues, ¿cómo te llamas? No, pues que Martín. ¿Qué pasó, Martín? Pues mira, así de sin dar tantas vueltas. El Señor recibe este abrazo de parte de Dios y lo abrazo y voltean mis amigos, mis hermanos y se le quedan viendo como diciendo, ¿es en serio que lo estás abrazando? Entonces cuando yo le doy ese abrazo a él y él me abraza también así fuerte, empieza a llorar así a pues fuerte, ¿no? De sentimiento, de admiración, y él me comenta lo siguiente y dice, pues yo le dije a Dios que si él existía, que me diera un abrazo porque pues estos chavos llevan una vida, pues la verdad, muy, pues muy mal, ¿no? Por diversas situaciones. Entonces, pues yo ahí pude vivir, palabra de ciencia, o sea, que es algo que tú no sabes, pero que Dios sí sabe, y que en el momento a Él le place usar tu vida en esa parte. Entonces, la verdad es que todas estas experiencias, estas vivencias de los dones en un momento dado, pues son maravillosas, nos edifican, entendemos cómo es un don que Dios te da. Y pues esto es no para vanagloriarse, ni mucho menos, sino para darle la gloria a Dios, porque pues Él se afirmó en el Evangelio, ahí con los hermanos que iban a ministrarlos y fue de grande bendición, ¿no? Y pues a lo mejor para muchos de afuera podrían decir, pues es algo sencillo, pero pues no es sencillo que tú llegues y abraces a un indigente que tiene días o no sé, de no bañarse y que pues tú te resistes muchas veces a eso, ¿no? Como tú bien decías, pues yo estoy huyendo de, de, de ese don que te invitan, pero pues bueno, a Dios le place usar nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que pues les puedo compartir así brevemente. Sí, ¿no? Qué impactante es esta cuestión, ¿no? Y hermano David dijo algo muy importante que quiero retomar y a la vez dar pie a lo que viene. Porque el hermano dijo que una forma de entender los dones y cuál es su función, pues es justo practicándolos, ¿no? Por irónico que parezca, a veces en nuestra mente funciona un poco al revés, ¿no? Tenemos que entender algo en totalidad y después practicarlo. Con los dones del Espíritu funciona un poco distinto, ¿no? Y Dios, pues es supralógico, ¿no? Rebasa toda lógica y no se ajusta a ningún molde de razonamiento humano. Y a veces para Dios vas a entender mejor cierto don cuando lo practiques más. Entonces, qué importante es tener esta verdad, ¿no? Los dones se ejercitan en la práctica, no es que ya de repente lo sé y ya entonces puedo hacerlo. Hay gente que fluye mucho en los dones y ya después aprende toda la teología, ¿no? Ya que entra a un seminario, pero antes ya ellos ya fluyen en los dones, o sea, no hay como un orden establecido en ese sentido. El único factor central es la llenura del Espíritu Santo. O sea, de esa sí nadie se escapa, ¿no? O sea, lo que da pie al uso de dones espirituales es el bautismo en el Espíritu Santo. De eso sí no hay duda. Pero ¿a qué quiero llevarnos ahora, ¿no? Ya para ir cerrando este episodio y esta serie de episodios. ¿Cómo hacer para que los dones sigan fluyendo en nuestras iglesias, ¿no? Entonces, rápidamente todos vamos a dar un consejo, ¿no? Vamos a los voy a ir nombrando y pues vamos a dar un consejo, ¿no? Que le daríamos a la gente en nuestras iglesias para que los dones sigan fluyendo. Hermana Maru, ¿qué consejo daría? Orar, tener tiempos de oración, leer la palabra de Dios y establecer un compromiso con Dios y con su presencia. Eso sería lo que yo invitaría a nuestros oyentes. Oremos y leamos la palabra de Dios. Conozcamos qué dice la Escritura. Excelente, excelente, muchas gracias. Giovanni, un consejo que le darías a una congregación para que
busque ese fluir, para que fluyan los dones del Espíritu. Sí, yo creo que una de las cosas es que la iglesia tenga esa búsqueda de Dios constantemente, que no deje de buscarlo y que una de las cosas, como dice el hermano Amaru, es la oración para que la iglesia pueda empezar a fluir en los dones y empezar también, si es el caso que algún pastor nos está viendo, que el pastor empiece a hablar un poco acerca de los dones, que ellos vean y empiecen a conocer los dones, porque hay muchas iglesias que no conocen los dones y si los conocen nada más es por arribita, pero no tienen esa profundidad de poder enseñar correctamente los dones. Creo que un consejo muy importante podría ser ese. Excelente, sí, también es muy importante ese rol del pastor, ¿no? Como ya lo decíamos con nuestra perspectiva de la hermana Jamie, es muy importante, ¿no? Con tener esta idea de los dones. Hermano David Villalobos, ¿qué consejo le daría a la congregación para que siga fluyendo en los dones? Pues yo el consejo que les daría es un tiempo con Dios, un devocional. Normalmente, pues sí, como decía la hermana Amaro, pues orar, pedirle a Dios como iglesia. El hermano Giovanni, pues seguir orando y buscar esa relación con Dios. Pero yo les recomendaría que tuvieran ese tiempo con Dios aparte, personal, porque ahí es donde Dios te habla a ti, donde Dios te dice a dónde. Y yo acabaría diciéndoles que le digan en ese tiempo devocional, envíame a mí, úsame a mí, yo aquí estoy. Ese es lo que yo les recomendaría. Gracias, hermano. Sí, excelente, muchas gracias, gran consejo, ¿no? Este fluir, esta unción, pues siempre nace en la intimidad con el Padre, ¿no? Qué importante es mantener esa intimidad. Yo personalmente, ¿qué les aconsejaría? Pues dos cosas así eh, rápidas, ¿no? Mi consejo, bueno, son dos consejos así rápidos. Una es la cuestión del estudio profundo y serio de la Biblia. ¿Por qué? Porque los últimos dos eh, avivamientos o sí, avivamientos espirituales que tenemos registrados, en la Universidad en Asbury y en una universidad en Florida, justo su particularidad es que han nacido en universidades bíblicas y teológicas. O sea que el estudio profundo nos lleva a una devoción profunda y entonces el espíritu fluye, ¿no? De una forma más sincera en esos corazones humildes. El segundo consejo, pregúntenle a Dios, oye Señor, ¿y en qué don puedo mover? Señor, en qué dones me quieres usar? ¿No? ¿En qué dones quieres usarme más seguido, más continuamente? ¿O qué don tengo que ejercitar más? ¿No? Y entonces pídanle al Señor, Señor, ponme en situaciones donde tenga que ejercitar ese don. Ya se los comento desde la experiencia, ¿no? Yo no quería como tal ejercitarme en el don de sanidades, pero lo estoy, ahora pues, he tenido que hacerlo, ¿no? Porque Dios me ha puesto ahí. Entonces, pregunten, Dios, ¿cómo quieres usarme, ¿no? Y ponme en situaciones, Señor, donde tú me quieras usar con ciertos dones, ¿no? Y entonces, va a haber más claridad, ¿no? Un poco en qué hacer, qué decir, en qué momentos, ¿no? Cuando hay esta guía del espíritu, ¿no? Y pues para cerrar, hermana Jamie, ¿no? Unas palabras finales y pues qué consejo daría, ¿no? A las congregaciones. Y bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, pues a todos los que lleguen a escucharnos, que nos vean. Yo creo que hay algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta sobre la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento, y esto nos lo dice en Joel 2, del versículo 12 en adelante. Primero dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y yo creo que es muy importante que haya un quebrantamiento, que haya una conversión genuina, porque cuando hay un arrepentimiento viene un avivamiento. Entonces, sin duda alguna, lo que nos dice la palabra de Dios es muy importante porque aquí nos dice que se debe de reunir al pueblo, ¿verdad? Dice el profeta y deben santificar, pues habla de todos porque hay una invitación para todos, habla para, dice, salga de su cámara el novio y de su
de su cámara la novia. Y entonces aquí quiere decir que deja de hacer lo que estás haciendo, pero es más importante ir a Dios, lo que comentaba también nuestro hermano David, ¿verdad? Tener ese encuentro con Dios, pero tiene que haber una conversión. Y bien lo mencionaste tú, Pablo, cuando hay una búsqueda en la palabra de Dios, cuando se va inquiriendo en la palabra de Dios, pues trae ese arrepentimiento. Y fíjense, es muy importante porque en el versículo 19 del capítulo 2 dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más pondré en oprobio entre las naciones. Y después de todo esto, ya para no tardarnos, en el versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, después de que, después de esto, de que hay un arrepentimiento genuino, hay una búsqueda, hay una, esta intención de santificarnos. ¿Qué es esto? Pues estar apartados. Los dones son para un propósito, para un uso, y ciertamente es para la edificación de la iglesia. Y si Dios nos ha llamado, ¿verdad?, para estar con Él, Él también da como quiere y a quien quiere, y va a ser con ese propósito, que la iglesia se siga edificando, que la iglesia siga santificándose hasta que el Señor regrese. Entonces, pues que en nosotros haya ese genuino arrepentimiento y que eso sea, ¿verdad?, lo que nosotros promovamos en nuestra iglesia, que no haya una doble vida, sino un verdadero arrepentimiento, una verdadera búsqueda, un apartado, ¿verdad?, de estar con el Señor. Y entonces Dios, ¿verdad?, Él se moverá de una manera, pues sobrenatural en su iglesia, porque pues Él le agrada, ¿verdad?, también cuando hay esa búsqueda intencional, cuando hay ese, pues apartamos ese tiempo especial para Él y realmente nos damos a Él. Y claro, los dones son un regalo, ya lo dijimos, es un regalo que Dios ha dado, y pues yo creo que ese sería, ¿verdad? Terminando con lo que dice en Joel 2:12, en adelante, hasta el 32. Gracias. Sí, gloria a Dios por su palabra. Qué bueno es el Señor, ¿no? Y qué hermoso es saber que Dios le ha dado las herramientas necesarias a la iglesia para permanecer, para seguir con la tarea que le ha sido encomendada. Saber que no estamos solos, ¿no? En esto, que tenemos los recursos, eh, que tenemos los recursos espirituales necesarios para seguir adelante con todo, ¿no? O sea, y complemento, o sea, y es muy bonito, ¿no? Ver la teología bíblica y todo lo que dice Pablo respecto a los dones y también lo que dice en Efesios, ¿no? La armadura de Dios, ¿no? Todas las herramientas que tenemos a nivel espiritual para seguir con la tarea. Entonces, pues ha sido muy bonito, muy maravilloso, de mucha bendición, muy gratificante, ¿no? Este tiempo. Yo le agradezco a cada uno de mis hermanos, al hermano David, a la hermana Maru, a Giovanni, a la hermana Jamie, gracias por el tiempo que han tomado para hablar un poco, ¿no?, acerca de lo que han aprendido, de las experiencias, y esperemos que sea de bendición para todos los que lo escuchen, que de verdad lo compartan, ¿no? Con sus círculos, con los pastores, con alumnos, que pueda ser un recurso útil, ¿verdad? Y que los anime, ¿no?, a profundizar más, a investigar, a entrar a institutos bíblicos, a seminarios a lo largo del país. Ana Sanders, ¿no? Mucho que mejor que vengan aquí en la Ciudad de México y aquí inscriban, ¿no? Pero pues muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga grandemente, Dios bendiga igual a todos los que escuchen esto, seguir, ¿no? Eh, Metiéndose en una relación profunda e íntima con el Señor, y que el Espíritu fluya y que dejemos que haga su obra en nuestras congregaciones, ¿no? Y que lo dejemos trabajar en nosotros. Entonces, muchas gracias a todos los que nos han escuchado en este tiempo, que esperemos que sea de gran bendición, y pues nos vemos, ¿no? Tal vez en un siguiente episodio, o tal vez no sabemos, solo Dios sabe. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos hasta pronto. Dios les bendiga, Dios les bendiciones. bendiga. Nos vemos, Dios les bendiga. Dios Bye. les Diga. bendiga. Amén.